Bienvenidos. Esta noche les traigo una historia que ha comenzado a escucharse entre quienes recorren los caminos de las sierras cordobesas. Una historia sobre brujos, rituales y personas que regresan de un viaje completamente cambiadas. Antes de comenzar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este tipo de relatos, suscríbete al canal. Es la mejor manera de apoyar este contenido para que pueda seguir trayéndote nuevas historias de terror inspiradas en leyendas, misterios y sucesos inexplicables. Ahora sí, apaguemos las luces y comencemos. Hay lugares turísticos en Argentina que atraen visitantes por razones muy distintas a las que figuran en los folletos. Sitios donde la gente llega buscando tranquilidad, paisajes serranos o unos días de descanso, sin imaginar que algunos habitantes observan a cada turista con un interés muy diferente. La Paz, en Traslasierra, es uno de esos lugares. Muchos llegan atraídos por la paz de sus calles, por el dique La Viña, por el aire puro de las sierras o simplemente para desconectarse de la rutina. Pero entre los pobladores existe un secreto que nunca aparece en las guías de turismo. Un secreto que los más viejos conocen desde hace generaciones y que jamás comentan con los visitantes. En La Paz viven personas que practican antiguas artes ocultas. La mayoría son simples curanderos o personas que mantienen vivas viejas tradiciones serranas. Pero algunos poseen conocimientos que jamás deberían haber aprendido. Y esos pocos son capaces de reconocer algo especial apenas una persona llega al pueblo. No buscan dinero. No buscan fama. Buscan otra cosa. Buscan personas con una energía distinta. Con una fuerza vital abundante. Cuando encuentran a alguien así, hacen todo lo posible para acercarse. Y una vez que lo consiguen, ya no lo dejan ir igual. Esta es la historia de Diego. Tenía 26 años y vivía en Córdoba capital. Trabajaba como analista de sistemas en una importante empresa de desarrollo de software. Su vida era completamente normal. Pasaba la mayor parte del día frente a una computadora desarrollando aplicaciones, resolviendo problemas informáticos y participando en reuniones virtuales con clientes. Los fines de semana salía con amigos, hacía deporte y aprovechaba para descansar. Nunca había creído demasiado en historias paranormales. Siempre pensó que los fantasmas, las brujas y los rituales eran simples cuentos populares. En febrero de 2025, la empresa donde trabajaba cerró un importante contrato con una compañía tecnológica de la provincia de Córdoba. Para celebrar el logro, el gerente organizó un viaje de fin de semana para todo el equipo. El destino elegido fue La Paz, en Traslasierra. Vamos a desconectarnos unos días, dijo el jefe durante una reunión. Hay una hostería muy linda cerca del dique La Viña. Vamos a recorrer la zona, comer bien y descansar un poco. La propuesta fue recibida con entusiasmo por casi todos. Diego no estaba especialmente emocionado. Prefería quedarse en Córdoba y aprovechar el fin de semana para descansar en su casa. Pero era un viaje pagado por la empresa y tampoco quería ser el único que faltara. En total viajaban 8 compañeros. Reservaron habitaciones en una hostería ubicada muy cerca del dique La Viña y planificaron recorrer distintos lugares turísticos de Traslasierra durante 3 días. Salieron de Córdoba capital un viernes temprano. Tomaron el camino de las altas cumbres mientras el amanecer comenzaba a iluminar las montañas. A medida que ascendían, el paisaje cambiaba por completo. Las sierras aparecían cubiertas por una ligera neblina. Los cóndores sobrevolaban los paredones de piedra. Los arroyos bajaban cristalinos entre los pastizales serranos. Después de varias horas de viaje comenzaron el descenso hacia el valle de Traslasierra. El aire era diferente. Más fresco. Más limpio. Alrededor del mediodía finalmente llegaron a La Paz. El pequeño pueblo los recibió con calles tranquilas, árboles añosos y ese silencio tan característico de las sierras. La hostería era sencilla, pero muy acogedora. Después de instalarse, el grupo decidió caminar hasta la costanera del dique La Viña. Desde allí podían verse las aguas tranquilas del embalse reflejando las montañas.
Había familias tomando mate, pescadores preparando sus cañas y turistas sacando fotografías del paisaje. Todo parecía transmitir una enorme sensación de calma. Sin embargo, Diego tenía la extraña impresión de que alguien lo observaba. Y esa sensación sería apenas el comienzo de la peor experiencia de toda su vida. Después de dejar sus bolsos en la hostería, el grupo pasó la tarde recorriendo la costanera del dique La Viña. El agua permanecía inmóvil, reflejando el cielo azul y las montañas que rodeaban el embalse. Algunas familias disfrutaban del sol mientras otras preparaban el mate bajo la sombra de los sauces. Más lejos, un grupo de pescadores esperaba pacientemente que algún pejerrey picara el anzuelo. Todo parecía el escenario perfecto para un fin de semana de descanso. Los compañeros de Diego no dejaban de sacar fotografías. Uno quería retratar las montañas. Otro filmaba videos para subir a las redes sociales. El jefe caminaba delante de todos, comentando los lugares que todavía pensaban visitar durante el fin de semana. Mañana podemos recorrer el pueblo y después hacer una excursión por la zona, dijo entusiasmado. Me comentaron que todavía quedan curanderos muy conocidos por acá. Sería interesante conocer esa parte de la historia del lugar. Algunos se rieron. Otros comenzaron a hacer bromas sobre brujas y fantasmas. Diego simplemente sonrió. Nunca le había dado importancia a esas historias. Mientras seguían caminando por la costanera, un anciano apareció sentado sobre un banco de madera mirando el dique. Debía tener más de 70 años. Vestía ropa completamente blanca, un sombrero de ala ancha y sostenía un bastón de madera tallado con símbolos que Diego jamás había visto. Parecía un vecino más del pueblo. Sin embargo, había algo extraño en él. Sus ojos tenían un color claro, casi dorado, que resaltaba de una manera inquietante. Cuando el grupo pasó frente a él, el anciano levantó lentamente la vista. Buenas tardes. Su voz era firme. Demasiado firme para alguien de su edad. Bienvenidos a La Paz. ¿Es la primera vez que vienen? El jefe respondió con amabilidad. Sí. Venimos desde Córdoba capital. Aprovechamos unos días libres para conocer tras la sierra. El hombre asintió lentamente. Después comenzó a observar uno por uno a todos los integrantes del grupo. No era una mirada común. Parecía estar examinándolos. Como si buscara algo. Cuando sus ojos llegaron hasta Diego, dejaron de moverse. Permanecieron fijos sobre él durante varios segundos. Tantos, que el joven comenzó a sentirse incómodo. El anciano entrecerró los ojos. Vos. Tenés algo distinto. Diego soltó una pequeña risa nerviosa. Yo. Sí. Hay una luz muy fuerte alrededor tuyo. No suele verse algo así. Los demás comenzaron a reír. Uno de sus compañeros comentó en voz baja. Seguro trabaja para alguna excursión turística. Otro agregó. Ya empezó el espectáculo. Pero el anciano no sonrió. Ni siquiera pareció escuchar las bromas. Continuó mirando únicamente a Diego. No lo tomes como un halago. Es una advertencia. Mientras estés en este pueblo, no aceptes invitaciones de cualquiera. Hay personas que pueden ver lo mismo que yo. Y algunas llevan demasiado tiempo esperando encontrar a alguien como vos. Diego sintió un escalofrío. No sabía por qué. Aquellas palabras sonaban demasiado serias. Quiso hacer otra pregunta. Pero el anciano ya había comenzado a alejarse lentamente apoyándose sobre su bastón. Nadie dijo nada durante unos segundos. Hasta que uno de los chicos rompió el silencio. ¡Qué personaje raro! El grupo volvió a caminar. Las bromas continuaron. Pero Diego no logró quitarse de la cabeza aquella mirada. No era miedo. Era una sensación mucho más difícil de explicar. Como si el anciano realmente hubiera visto algo que él mismo desconocía. Cuando comenzó a caer la noche, decidieron cenar en un pequeño restaurante con vista al dique. Mientras esperaban la comida, el dueño del lugar se acercó para conversar. Era un hombre amable,
de unos 50 años. Al enterarse de que eran turistas les recomendó distintos lugares para recorrer. Antes de retirarse hizo un comentario que llamó la atención del grupo. Si quieren conocer la parte más antigua de La Paz, hablen con Martín Ezequiel. Dicen que conoce historias del pueblo que muy pocos recuerdan. Hace limpiezas espirituales. Muchos vecinos lo consultan. Y también vienen personas de otras provincias. Uno de los compañeros sonrió. ¿Es como un curandero? El hombre dudó unos segundos. Algunos dicen eso. Otros prefieren llamarlo brujo. Pero cada uno es libre de creer lo que quiera. El comentario despertó la curiosidad del grupo. El jefe fue el primero en entusiasmarse. Podría ser una buena experiencia. Después de cenar podríamos ir. Total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Todos rieron. Todos. Menos Diego. Por primera vez desde que habían llegado a La Paz sintió deseos de volver inmediatamente a Córdoba. Pero jamás imaginó que ya era demasiado tarde. Cuando terminaron de cenar, el aire fresco de la noche comenzaba a bajar desde las sierras. Las calles de La Paz estaban casi desiertas. A diferencia de otros destinos turísticos, el pueblo recuperaba rápidamente su tranquilidad una vez que el sol desaparecía detrás de las montañas. Solo se escuchaba el canto de algunos grillos y el murmullo del viento moviendo los árboles. El jefe volvió a sacar el tema. ¿Vamos a conocer a ese tal Martín Ezequiel? Varios aceptaron enseguida. Después de todo, pensaban que sería una simple experiencia turística para contar cuando regresaran a Córdoba. El dueño del restaurante les explicó cómo llegar. No está lejos. Tomen esa calle de tierra, crucen un pequeño arroyo y van a ver una casona antigua con un portón de hierro. No tiene cartel. Pero van a saber que llegaron. Caminaron unos 15 minutos. Con cada cuadra que avanzaban, las luces del pueblo iban desapareciendo. Las casas comenzaron a ser cada vez más antiguas y estaban separadas unas de otras por grandes terrenos cubiertos de algarrobos, espinillos y chañares. El camino terminaba frente a una propiedad rodeada por una vieja pirca de piedra. Detrás del muro se levantaba una casona construida hacía muchas décadas. Las paredes eran de adobe. El techo conservaba antiguas tejas coloniales. Varias ventanas permanecían completamente oscuras. Solo una tenue luz amarilla escapaba por debajo de la puerta principal. Había algo en ese lugar que resultaba difícil de explicar. No daba miedo por su aspecto. Lo inquietante era el silencio. Ni un perro ladraba. Ni un pájaro se escuchaba entre los árboles. Era como si toda la naturaleza evitara acercarse a esa casa. Antes de que alguien golpeara la puerta, ésta comenzó a abrirse lentamente. Un hombre apareció en el umbral. Tendría poco más de 30 años. Era alto. Delgado. De cabello oscuro. Vestía completamente de negro. Sus ojos eran tan negros que parecían absorber la poca luz que llegaba desde el exterior. Sonrió apenas. Los estaba esperando. Bienvenidos. Mi nombre es Martín Ezequiel. El grupo se miró sorprendido. Nadie había avisado que iban a ir. ¿Cómo sabía que veníamos? Preguntó uno de los compañeros. Martín Ezequiel volvió a sonreír. En los pueblos chicos. Siempre nos enteramos de todo. Pasen. No tengan miedo. Entraron uno detrás del otro. La puerta se cerró sola detrás de ellos. El interior era completamente distinto a cualquier casa que hubieran imaginado. No parecía un museo para turistas. Tampoco un consultorio de curanderismo. Era una vivienda antigua. Pero en cada rincón había objetos extraños. Velas de distintos colores. Cruces antiguas. Botellas con líquidos oscuros. Frascos llenos de hierba secándose. Plumas. Piedras. Amuletos. Y figuras talladas en madera cuyo significado ninguno logró comprender. El aroma a peperina, ruda, incienso y palo santo impregnaba toda la habitación.
En una pared colgaban imágenes religiosas. En otra, símbolos desconocidos dibujados directamente sobre el adobe. Todo convivía en un extraño equilibrio. Como si la fe y algo mucho más antiguo compartieran el mismo espacio. Ya había otras personas allí. Algunas parejas. Un matrimonio mayor. 2 jóvenes que parecían mochileros. En total serían unas 20 personas. Todos permanecían en absoluto silencio. Martín Ezequiel los invitó a tomar asiento formando un semicírculo. Esperó unos segundos. Luego apagó las luces. La única iluminación quedó reducida a las llamas de varias velas distribuidas por toda la habitación. El ambiente cambió de inmediato. El silencio se volvió pesado. Casi insoportable. Esta noche realizaremos una limpieza espiritual. Las sierras guardan energías muy antiguas. Algunas ayudan. Otras. No. Quienes llegan desde la ciudad suelen traer consigo mucho cansancio, preocupaciones y cargas invisibles. Vamos a liberarlos de todo eso. Los compañeros de Diego intercambiaron sonrisas. Seguían creyendo que todo formaba parte del espectáculo. Uno incluso comenzó a grabar con el celular. Martín Ezequiel giró lentamente la cabeza. Lo miró. Guárdalo. Lo que va a pasar esta noche. No puede grabarse. El muchacho soltó una carcajada. Intentó seguir filmando. La pantalla del teléfono comenzó a parpadear. Después quedó completamente negra. Probó apagarlo. Volver a encenderlo. Nada. No respondía. Qué raro. Debe haberse quedado sin batería. Martín Ezequiel no dijo una sola palabra. Simplemente comenzó a caminar alrededor del grupo mientras murmuraba oraciones en un idioma completamente desconocido. El humo del saumerio empezó a llenar la habitación. Diego sintió un leve mareo. Pensó que era el olor. Nada más. Pero entonces ocurrió algo. Martín Ezequiel se detuvo exactamente detrás de él. Permaneció inmóvil. No hablaba. No respiraba. Solo lo observaba. Diego sintió aquella mirada clavándose en la nuca. La misma sensación que había experimentado esa tarde con el anciano del bastón. Lentamente levantó la vista. El brujo lo estaba mirando fijamente. Sin pestañear. Y entonces pronunció una frase que hizo que un escalofrío recorriera todo su cuerpo. Así que al final. La luz era verdadera. El silencio dentro de la casona se volvió absoluto. Nadie entendió a qué se refería Martín Ezequiel. Los demás turistas continuaban observando la ceremonia como si todo formara parte de una representación cuidadosamente preparada. Solo Diego sintió que aquellas palabras iban dirigidas exclusivamente a él. ¿Perdón? Preguntó intentando sonreír. Martín Ezequiel no respondió. Continuó caminando lentamente alrededor del grupo mientras el humo del palo santo y la ruda llenaba la habitación. De vez en cuando arrojaba pequeñas ramas secas sobre un brasero de hierro. Las llamas cambiaban de color por unos segundos. Primero anaranjadas. Luego azuladas. Después volvían a la normalidad. Nadie parecía sorprenderse. Los turistas observaban fascinados. Algunos incluso cerraban los ojos creyendo que estaban viviendo una auténtica experiencia espiritual. Martín comenzó a pasar uno por uno frente a cada visitante. Con una rama de ruda les rozaba suavemente los hombros, la espalda y la cabeza mientras repetía antiguas oraciones. Al terminar con cada persona, hacía un pequeño gesto de aprobación y seguía caminando. Todo transcurría con absoluta normalidad. Hasta que llegó frente a Diego. La rama quedó inmóvil en el aire. El brujo permaneció observándolo durante varios segundos. Sus ojos negros parecían atravesarlo. Diego sintió un extraño calor en el pecho. No era dolor. Era como si algo dentro de él estuviera reaccionando a esa mirada. Martín apoyó lentamente la palma de su mano sobre el hombro izquierdo del joven. En ese mismo instante todas las velas de la habitación comenzaron a agitar sus llamas. Sin que hubiera viento.
Los presentes se miraron entre sí. Algunos pensaron que era un efecto preparado. Otros empezaron a sentirse incómodos. Martín cerró los ojos. Respiró profundamente. Después habló casi en un susurro. Hace muchos años que no encontraba una energía así. Abrió nuevamente los ojos. Es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Uno de los turistas soltó una risa nerviosa. Debe decir eso para todos. Martín ni siquiera giró la cabeza. Seguía mirando únicamente a Diego. No. Para él será diferente. Diego tragó saliva. ¿Diferente por qué? El brujo sonrió apenas. Porque algunas personas nacen con un don que ni siquiera conocen. Y cuando llegan a ciertos lugares, ese don despierta. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego. Recordó inmediatamente al anciano del bastón. Las mismas palabras. La misma advertencia. No entiendo de qué está hablando. Todavía no. Pero pronto lo vas a entender. Martín retiró lentamente la mano. Sin decir nada continuó la ceremonia con el resto del grupo. Sin embargo, cada pocos segundos volvía a observar a Diego. Como un cazador que ya hubiera elegido a su presa. La ceremonia duró cerca de 1 hora. Cuando terminó, todos comenzaron a levantarse. Algunos comentaban lo interesante que había sido. Otros agradecían la experiencia. Varios sacaban nuevamente sus teléfonos para tomar fotografías. El muchacho cuyo celular se había apagado comprobó que ahora funcionaba perfectamente. ¡Qué raro! Ahora anda. Los demás rieron. Pensaron que simplemente se había reiniciado. Diego, en cambio, permanecía sentado. No podía explicar por qué. Sentía las piernas pesadas. Como si algo le impidiera levantarse. Martín Ezequiel se acercó lentamente. Diego. Quédate unos minutos más. Necesito hablar con vos. El joven levantó la vista. ¿Conmigo? Sí. Hay algo que debo mostrarte. No lleva mucho tiempo. El jefe de la empresa se acercó enseguida. ¿Todo bien? Si querés esperamos. Diego dudó. Algo dentro de él le gritaba que dijera que sí. Que no se quedara solo. Que saliera inmediatamente de aquella casa. Pero otra parte de su mente comenzó a tranquilizarlo. Estás exagerando. Es solo un curandero. No hagas papelones delante de todos. Respiró hondo. No pasa nada. Espérenme afuera. 5 minutos y salgo. ¿Seguro? Sí. Quédense tranquilos. Sus compañeros salieron de la casona. La puerta volvió a cerrarse lentamente. Esta vez con un sonido mucho más pesado. El ruido del viejo cerrojo metálico hizo eco por toda la casa. ¡Clac! Diego sintió un nudo en el estómago. Ahora estaban completamente solos. Martín dejó de sonreír. Su expresión cambió por completo. Toda la amabilidad había desaparecido. Ahora sí. Podemos hablar tranquilos. Sin turistas. Sin curiosos. Sin interrupciones. El brujo comenzó a caminar hacia un viejo pasillo iluminado únicamente por 2 velas. Al fondo se veía una pequeña puerta de madera maciza. Muy antigua. La abrió lentamente. Un aire helado salió desde el interior. No tenía sentido. Era pleno verano en Tras la Sierra. Sin embargo, aquella habitación parecía guardar el frío de un invierno eterno. Martín giró apenas la cabeza. Miró nuevamente a Diego. Y con una tranquilidad que resultó mucho más aterradora que cualquier grito dijo: Entra. Hace mucho tiempo que te estaba esperando. Diego permaneció inmóvil durante unos segundos. Todo su cuerpo le decía que se marchara. Que saliera de aquella casona y jamás volviera a poner un pie allí. Pero había algo en la voz de Martín Ezequiel que resultaba imposible de desobedecer. No era una orden. Era una sensación.
Como si las palabras atravesaran la razón y hablaran directamente con otra parte de su mente. Respiró profundamente. ¿Qué es lo que quiere mostrarme? Martín sonrió apenas. La verdad. Y comenzó a caminar por el pasillo. Diego lo siguió. Con cada paso, el silencio se hacía más pesado. Las paredes de adobe estaban cubiertas por antiguas manchas de humedad que dibujaban formas extrañas bajo la luz de las velas. El piso de madera crujía lentamente. Parecía que la casa respiraba. El aire se volvió mucho más frío. Tan frío que Diego pudo ver su propio aliento. Aquello era imposible. Afuera el calor del verano cordobés todavía se hacía sentir. Sin embargo, allí adentro parecía pleno invierno. Llegaron frente a la pequeña puerta de madera. Martín la abrió lentamente. Las bisagras produjeron un chirrido largo y profundo. Dentro no había muebles. Solo una habitación completamente circular. Las paredes conservaban la piedra original sobre la que, muchos años atrás, alguien había pintado símbolos con un pigmento oscuro que el tiempo jamás había logrado borrar. En el centro del piso había un enorme círculo formado por sal gruesa mezclada con cenizas. Alrededor del círculo descansaban 12 velas negras completamente nuevas. Pero lo que más llamó la atención de Diego fueron las marcas del suelo. Había cientos. Tal vez miles. Como si durante décadas muchas personas hubieran permanecido exactamente en ese mismo lugar. ¿Qué es esto?, preguntó. Martín cerró la puerta detrás de ellos. El golpe resonó en toda la habitación. Este cuarto existía mucho antes que la casa. Muchísimo antes. Los primeros pobladores ya hablaban de él. Después llegaron los españoles. Más tarde los criollos. Todos intentaron destruirlo. Nadie pudo. Diego tragó saliva. No entendía por qué, pero comenzaba a sentir un profundo cansancio. Como si llevara días sin dormir. Martín caminó hasta el círculo de sal. Sentate. ¿Para qué? Necesito comprobar algo. No pienso entrar ahí. El brujo suspiró. Sabía que ibas a responder eso. Entonces levantó lentamente la mano derecha. Las 12 velas negras se encendieron al mismo tiempo. Sin fósforos. Sin encendedor. Simplemente. Las llamas aparecieron. Diego dio un paso hacia atrás. Ahora sí sintió miedo de verdad. ¿Cómo hizo eso? Martín no respondió. Se limitó a observarlo. Sus ojos parecían completamente negros. No se distinguía el iris. No se distinguía la pupila. Era como mirar dos pozos infinitos. ¿Quién es usted? La sonrisa del brujo desapareció. La pregunta correcta es: ¿quién sos vos? Diego quedó confundido. No entiendo. Claro que no. Porque toda tu vida viviste sin saber lo que llevas dentro. Martín comenzó a caminar lentamente alrededor del círculo. Mientras lo hacía iba pronunciando palabras en un idioma imposible de reconocer. No sonaban a latín. Tampoco a ninguna lengua indígena que Diego hubiera escuchado. Era algo mucho más antiguo. Cada palabra parecía hacer vibrar el aire. Las velas comenzaron a arder con más intensidad. Las sombras de la habitación empezaron a moverse. Pero no seguían la dirección de las llamas. Se movían solas. Como si hubiera personas caminando entre ellas. Diego sintió que el corazón comenzaba a latirle cada vez más rápido. Quiso correr hacia la puerta. Intentó girar el picaporte. No se movía. Empujó con fuerza. Nada. Golpeó la madera. Ábrame. Martín siguió recitando. No parecía escucharlo. Entonces ocurrió. El círculo de sal comenzó a emitir una tenue luz azulada. Muy débil al principio. Después cada vez más intensa. Las paredes vibraron. El piso tembló apenas unos segundos. Y Diego sintió una presión insoportable en el pecho. Era como si alguien hubiera colocado una enorme piedra sobre su cuerpo.
Le costaba respirar. Le costaba mantenerse de pie. ¿Qué me está haciendo? Martín levantó la vista. Por primera vez sonrió con verdadera satisfacción. Nada. Eso. Lo está haciendo el cuarto. Yo solamente confirmé lo que sospechaba. Diego sintió un escalofrío. ¿Qué sospechaba? Martín dio un paso hacia él. Que sos exactamente la persona que estuvimos esperando durante muchos años. El joven retrocedió hasta quedar apoyado contra la pared. Ya no había salida. El brujo continuó hablando con absoluta tranquilidad. Hay personas comunes. Y hay otras. Que nacen con una energía imposible de encontrar dos veces en una misma generación. Vos pertenecés al segundo grupo. Y esa energía no debería desperdiciarse viviendo una vida normal. Diego sintió un vacío en el estómago. No entendía nada. Pero una cosa sí comprendió. Nunca había sido una casualidad llegar hasta La Paz. Alguien. O algo. Lo había llevado hasta esa casona. Y desde el primer momento en que puso un pie en el pueblo. Ya había sido elegido. Diego permanecía inmóvil. Intentó convencerse de que todo aquello era un truco. Algún tipo de espectáculo cuidadosamente preparado para impresionar turistas. Pero había un problema. Todo lo que estaba ocurriendo desafiaba cualquier explicación lógica. Las velas seguían ardiendo sin consumirse. La temperatura descendía cada vez más. Y aquella extraña luz azul continuaba saliendo del círculo de sal dibujado sobre el piso. Martín Ezequiel caminó lentamente hasta quedar frente a él. Su voz ya no era la misma. Sonaba más grave. Más antigua. Como si varias personas hablaran al mismo tiempo. ¿Sabes por qué el anciano pudo reconocerte apenas llegaste al pueblo? Diego negó con la cabeza. Porque algunos todavía conservamos el don de ver aquello que los demás ignoran. La energía de una persona no puede ocultarse. Algunos nacen con apenas lo suficiente para vivir. Otros llegan al mundo con una fuerza extraordinaria. Vos sos uno de ellos. Diego tragó saliva. No sé de qué está hablando. Martín sonrió. Claro que no. Si lo supieras. Nunca habrías venido. El brujo levantó ambas manos. El aire comenzó a vibrar. Las llamas de las velas crecieron varios centímetros. La habitación quedó completamente iluminada por una luz azulada. Fue entonces cuando Diego lo vio. Detrás de Martín. Había sombras. No eran personas. No tenían rostro. Eran figuras oscuras que parecían observar la escena desde todos los rincones de la habitación. Algunas permanecían inmóviles. Otras caminaban lentamente alrededor del círculo. Como si esperaran el comienzo de algo. Diego sintió que el terror comenzaba a paralizarlo. ¿Quiénes son? Martín ni siquiera miró hacia atrás. Los que estuvieron antes que vos. Diego dejó de respirar por un instante. ¿Qué quiere decir? Cada uno llegó creyendo que visitaba un pueblo tranquilo. Cada uno pensó que todo era una simple historia serrana. Y todos cometieron el mismo error. Confiaron. Las sombras parecieron acercarse un poco más. El joven retrocedió hasta chocar nuevamente contra la pared. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía el pulso en los oídos. Intentó abrir la puerta otra vez. Nada. Era como si la madera se hubiera convertido en una sola pieza de piedra. Déjeme salir. Martín continuó hablando con absoluta serenidad. Todavía no. Primero necesitamos terminar. El brujo extendió lentamente una mano hacia el centro del círculo. La sal comenzó a moverse sola. Grano por grano. Como si una fuerza invisible estuviera redibujando los símbolos. Las cenizas giraban formando pequeños remolinos. Diego observaba sin poder creerlo. Quería pensar. Quería encontrar una explicación racional. Pero ya no existía ninguna. Entonces sintió un tirón en el pecho. Fue leve. Como un pequeño pinchazo.
Después otro. Y otro. Cada vez más fuerte. Se llevó una mano al corazón. Respiraba con dificultad. Era una sensación imposible de describir. No era dolor físico. Era otra cosa. Como si algo invisible intentara abrirse camino desde el interior de su cuerpo. Martín cerró lentamente los ojos. Comenzó a pronunciar nuevas palabras. Más rápidas. Más intensas. Las sombras dejaron de caminar. Todas giraron al mismo tiempo hacia Diego. El joven sintió que cientos de ojos invisibles lo observaban. Entonces ocurrió. Sobre el pecho de Diego apareció una tenue luz dorada. Primero fue apenas un pequeño brillo. Después comenzó a hacerse cada vez más intensa. Martín abrió los ojos. Y sonrió. Una sonrisa llena de satisfacción. Lo sabía. Nunca había visto una energía tan pura. El brujo dio un paso adelante. Levantó lentamente ambas manos. La luz comenzó a desprenderse muy despacio del cuerpo de Diego. El joven cayó de rodillas. No podía respirar. Sentía que algo estaba siendo arrancado desde lo más profundo de su ser. No era sangre. No era aire. No era vida. Era algo mucho más importante. Algo que jamás había imaginado que existiera. Cada centímetro que aquella luz avanzaba hacia Martín provocaba un vacío insoportable. Los recuerdos comenzaron a pasar por su mente. Su infancia. Sus padres. Sus amigos. Las tardes en Córdoba. Su primer trabajo. Las reuniones familiares. Las risas. Todo aparecía durante apenas un segundo. Y luego desaparecía. Como si alguien estuviera arrancando cada emoción una por una. Por favor. Alcanzó a decir con la voz quebrada. Martín permanecía inmóvil. La luz dorada seguía acercándose lentamente a sus manos. Las sombras parecían disfrutar la escena. Algunas levantaban lentamente sus brazos. Otras inclinaban la cabeza. Como espectadores de un antiguo ritual repetido durante generaciones. Diego sintió que el frío desaparecía. Ya no sentía miedo. Ya no sentía enojo. Ni siquiera desesperación. Y comprendió, con un horror indescriptible, que aquello era justamente lo que Martín estaba intentando quitarle. No quería su vida. No quería su dinero. No quería matarlo. Quería llevarse aquello que hacía que Diego fuera. Diego. Y mientras la luz seguía abandonando lentamente su pecho, el brujo pronunció unas palabras que quedaron grabadas para siempre en su memoria. No te preocupes. Cuando termine. Vas a seguir respirando. Pero nunca volverás a sentir la vida de la misma manera. Diego sintió que la habitación comenzaba a girar lentamente. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podían haber sido unos segundos. O varias horas. Había perdido completamente la noción del tiempo. La luz dorada continuaba saliendo de su pecho como un hilo brillante que avanzaba hacia las manos abiertas de Martín Ezequiel. El brujo respiraba profundamente. Con cada inspiración parecía rejuvenecer. Las arrugas de su rostro desaparecían. Su piel recuperaba color. Sus ojos brillaban con una intensidad casi insoportable. Era como si estuviera absorbiendo años de vida. Diego, en cambio, apenas lograba mantenerse consciente. Cada recuerdo que desaparecía dejaba un vacío imposible de explicar. Ya no recordaba con claridad el rostro de algunos amigos. Las voces de sus compañeros comenzaban a sonar lejanas. Hasta el color del cielo sobre las altas cumbres parecía desvanecerse de su memoria. Quiso resistirse. Intentó incorporarse. Apenas logró apoyar una rodilla sobre el suelo. Martín abrió los ojos y sonrió. Todavía tenés fuerza. Eso es bueno. Significa que elegimos bien. Las sombras que rodeaban el círculo comenzaron a acercarse lentamente. Ahora Diego podía distinguir algunas siluetas. Había hombres. Había mujeres. Incluso un muchacho que parecía no tener más de 20 años.
Todos permanecían inmóviles. Con la mirada perdida. Sin expresión. Sin vida. Como si hubieran olvidado quiénes eran. ¿Quiénes son ellos? Preguntó Diego con enorme esfuerzo. Martín giró apenas la cabeza. Los que vinieron antes. Algunos hace 10 años. Otros hace 50. Y unos pocos. Hace más de un siglo. Diego sintió un escalofrío. ¿Están muertos? Martín negó lentamente. No. Eso sería demasiado sencillo. Ellos siguen viviendo. Respiran. Comen. Duermen. Pero ya no sienten nada. La alegría desaparece. El amor desaparece. La ilusión desaparece. Solo queda el cuerpo. La chispa. Nos pertenece a nosotros. Las sombras comenzaron a desvanecerse poco a poco. Antes de desaparecer, una de ellas levantó lentamente la cabeza. Era el rostro de un hombre mayor. Sus labios se movieron apenas. Sin emitir sonido. Pero Diego pudo entender perfectamente una sola palabra. Corre. El joven reunió las pocas fuerzas que le quedaban. Con un enorme esfuerzo logró levantarse. Empujó violentamente a Martín. El brujo perdió el equilibrio por un instante. La luz dorada dejó de avanzar. Las velas comenzaron a titilar con violencia. Todo el cuarto tembló. Diego corrió desesperadamente hacia la puerta. Giró el picaporte. Esta vez sí se movió. Abrió. Salió al pasillo. Corrió sin mirar atrás. Escuchaba pasos. Muchos pasos. No sabía si eran los de Martín. O los de aquellas sombras. Atravesó la vieja casona casi a oscuras. Empujó la puerta principal. El aire tibio de la noche golpeó su rostro. Sin detenerse siguió corriendo por el camino de tierra. Las piedras lastimaban sus pies. Los árboles parecían inclinarse sobre él. El viento silbaba entre los espinillos como si cientos de voces susurraran su nombre. No dejó de correr hasta llegar nuevamente a la costanera del dique La Viña. Allí encontró a sus compañeros. Todos estaban de pie. Preocupados. Diego. ¿Dónde estabas? Saliste corriendo como un loco. El joven intentó responder. Abrió la boca. Quería gritar. Quería contarles todo. Quería decirles que escaparan. Que jamás regresaran a aquella casa. Pero las palabras no salieron. Su garganta emitió apenas un sonido ronco. Lo intentó otra vez. Nada. Su boca pronunciaba frases completamente distintas. Estoy bien. Solo. Me sentí un poco descompuesto. Diego quedó paralizado. Esas no eran las palabras que quería decir. Era como si alguien estuviera hablando por él. El jefe lo tomó del brazo. Estás helado. Vamos a la hostería. Necesitas descansar. Diego volvió la vista hacia el camino por donde había escapado. La casona ya no se veía. Solo había oscuridad. Entonces distinguió una figura inmóvil entre los árboles. Martín Ezequiel. No caminaba. No hacía ningún gesto. Simplemente sonreía. Y levantó lentamente una mano en señal de despedida. En ese mismo instante, Diego sintió un dolor agudo en el pecho. Se llevó la mano al corazón. Debajo de la camisa apareció una pequeña marca. Era un símbolo oscuro. Exactamente igual a los que había visto pintados en las paredes del cuarto secreto. Martín levantó 2 dedos sobre su frente. Como si estuviera despidiéndose de un viejo amigo. Y, aunque estaba demasiado lejos para escucharlo, Diego entendió perfectamente lo que dijo. Ahora ya sos nuestro. El joven sintió que las piernas dejaban de responderle. Todo se volvió negro. Y cayó desmayado frente al dique. Cuando Diego abrió los ojos, la luz del sol atravesaba las cortinas de la habitación. Durante unos segundos creyó que todo había sido una pesadilla. El techo de madera de la hostería.
El ventilador girando lentamente. El canto de los orzales afuera. Todo parecía completamente normal. Pero entonces sintió el pecho. El dolor seguía ahí. Llevó la mano debajo de la remera y encontró la misma marca. Era pequeña, del tamaño de una moneda. Oscura. Como si alguien hubiera grabado aquel símbolo directamente sobre su piel. Se levantó de golpe. El espejo del baño estaba frente a él. Cuando vio su reflejo sintió un escalofrío. En una sola noche había cambiado. No parecía enfermo. Parecía agotado. Las ojeras marcaban profundamente sus ojos. Su piel había perdido color. Hasta su cabello parecía más opaco. Era como si hubiera envejecido varios años. Golpearon la puerta. ¿Diego? ¿Estás despierto? Era el jefe. Sí, ya salgo. Abrió la puerta lentamente. Todos sus compañeros estaban desayunando en el comedor de la hostería. Apenas lo vieron entrar comenzaron a hacerle preguntas. ¿Cómo te sentís? Anoche nos asustaste. Te desmayaste de la nada. Diego quedó inmóvil. ¿No recuerdan lo que pasó? Todos se miraron confundidos. ¿Qué cosa? En la casa de Martín. El silencio fue absoluto. Su jefe frunció el ceño. Diego. Nos fuimos todos juntos. La ceremonia terminó y salimos. Vos caminabas atrás de nosotros. De golpe te descompusiste cerca de la costanera. No pasó nada más. El joven sintió un vacío en el estómago. No. Eso no fue lo que pasó. Intentó explicar el ritual. El cuarto oculto. Las sombras. La luz que salía de su pecho. Pero apenas abría la boca las palabras cambiaban solas. Creo que... Me bajó la presión. Debe haber sido el calor. Se quedó inmóvil. Otra vez. No podía decir la verdad. Era exactamente como Martín le había advertido. Cada intento terminaba convertido en una explicación absurda. El resto del grupo respiró aliviado. Nos asustaste. Pensamos que te había dado un infarto. Uno de sus compañeros bromeó. No vuelvo más a esas ceremonias. Con el humo que había ahí casi me desmayo yo también. Todos rieron. Todos. Menos Diego. Durante el desayuno descubrió algo todavía peor. El café no tenía sabor. Probó una media luna. Era como masticar papel. El jugo de naranja. Nada. Todo había perdido su gusto. Pensó que estaba resfriado. Pero cuando salió al patio de la hostería comprendió que el problema era mucho más profundo. El aire fresco de las sierras ya no le producía ninguna sensación. El perfume de los eucaliptos había desaparecido. El viento ya no refrescaba su piel. Miró el paisaje. Las montañas seguían siendo hermosas. El dique La Viña brillaba bajo el sol. Las familias paseaban por la costanera. Los chicos reían. Pero él no sintió absolutamente nada. Era como observar una fotografía. Sin emoción. Sin alegría. Sin paz. Solo indiferencia. Aquello lo aterró más que cualquier cosa ocurrida durante la noche. Porque comprendió que Martín no le había robado la vida. Le había robado la capacidad de disfrutarla. Ese día el grupo decidió continuar con el viaje. Visitaron distintos rincones de tras la sierra. Recorrieron senderos. Tomaron fotografías. Almorzaron en un pequeño restaurante serrano. Todos comentaban lo hermoso que era el lugar. Diego apenas hablaba. Cada vez se sentía más vacío. Más cansado. Más distante. Cuando alguno le preguntaba si estaba bien, respondía automáticamente. Sí. Solo estoy un poco agotado. Pero ni siquiera esa respuesta la elegía él. Las palabras simplemente salían. Como si alguien las pronunciara desde su interior. Al caer la tarde volvieron una vez más a la costanera del dique La Viña. Diego se quedó mirando el agua. Entonces la vio.
Al otro lado del paseo caminaba lentamente una mujer vestida completamente de negro. Cabello largo. Rostro pálido. No parecía una turista. Sus ojos estaban clavados sobre él. No apartaban la mirada. El joven sintió que el corazón volvía a acelerarse. La mujer sonrió apenas. Y comenzó a caminar directamente hacia él. La mujer avanzaba despacio por la costanera del dique La Viña. No caminaba con apuro. Parecía saber que, tarde o temprano, Diego no tendría otra opción que esperarla. El resto del grupo seguía sacando fotografías del paisaje. Nadie parecía notar su presencia. Era como si solo Diego pudiera verla. Cuando llegó hasta él, sonrió con una tranquilidad inquietante. Diego. El joven sintió un escalofrío. Jamás la había visto. Nunca le había dicho su nombre. Sin embargo, aquella mujer lo pronunció con absoluta naturalidad. ¿Cómo sabe quién soy? Ella ignoró la pregunta. Le tomó suavemente la muñeca izquierda. Al rozar su piel cerró los ojos durante unos segundos. Después suspiró. Llegué demasiado tarde. Él ya empezó a vaciarte. Diego retiró el brazo de inmediato. ¿Quién? La mujer levantó lentamente la vista. Martín Ezequiel. No debería haberse apresurado tanto. Siempre fue demasiado ambicioso. Diego sintió que el corazón volvía a acelerarse. ¿Usted lo conoce? Nos conocemos desde hace muchos años. Muchísimos más de los que imaginás. El joven dio un paso hacia atrás. ¿Quién es usted? La mujer sonrió. Pero aquella sonrisa no transmitía tranquilidad. Transmitía experiencia. Como la de alguien que había visto demasiadas cosas. Mi nombre ya no importa. Hace décadas dejé de usarlo. En los pueblos de las sierras algunos me conocen como la curandera del monte. Otros simplemente prefieren no nombrarme. Diego respiraba cada vez más rápido. ¿Puede ayudarme? La mujer permaneció unos segundos en silencio. Después respondió con honestidad. Sí. Pero también puedo terminar de destruirte. El joven quedó paralizado. Ella continuó hablando. No te voy a mentir. Nosotros tampoco somos personas normales. Los que conocen estos antiguos secretos pagamos un precio muy alto por aprenderlos. Algunos decidieron proteger. Otros eligieron alimentarse. Martín pertenece al segundo grupo. Diego observó alrededor. Sus compañeros seguían conversando a pocos metros. Ninguno parecía escuchar aquella conversación. ¿Por qué nadie la ve? La mujer sonrió apenas. Porque yo no quiero. El muchacho sintió que el miedo regresaba con más fuerza. ¿Qué fue lo que me hizo? Ella volvió a tomarle la mano. Esta vez el dolor fue inmediato. La marca del pecho comenzó a arder. La mujer retiró la mano de golpe. Su expresión cambió. Por primera vez parecía verdaderamente preocupada. No. No puede ser. Diego tragó saliva. ¿Qué ocurre? Ella levantó lentamente la mirada. No te robó solamente energía. Te marcó. El joven sintió un vacío en el estómago. ¿Qué significa eso? La mujer observó discretamente hacia las montañas. Como si temiera que alguien pudiera escucharla. La mayoría de las personas pierden parte de su fuerza y regresan a sus casas. Con el tiempo se recuperan. Algunas nunca vuelven a ser las mismas. Pero vos llevás la marca del elegido. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Elegido para qué? La mujer respiró profundamente. Cada cierta cantidad de años aparece alguien con una energía imposible de encontrar en otra persona. Los antiguos brujos la llaman la llama interior. No alimenta solamente a un brujo. Puede mantener vivos a varios durante décadas. Martín te estaba esperando. No porque supiera quién eras, sino porque alguien le avisó que ibas a llegar. Diego recordó inmediatamente al anciano del bastón.
¿El hombre que vi en la costanera? Ella asintió lentamente. Él intentó advertirte. Pero ya era tarde. Cuando cruzaste el ingreso al pueblo. Ellos ya podían sentirte. Un silencio incómodo se instaló entre ambos. El viento movía lentamente los sauces junto al dique. Las aguas permanecían completamente quietas. Demasiado quietas. La mujer volvió a hablar. Escúchame con mucha atención. Todavía queda una parte de tu energía. Muy poca. Pero alcanza. Martín va a venir por ella. No hoy. No mañana. Va a esperar. Porque cuanto más desesperado estés, más fácil será terminar el trabajo. Diego sintió que todo el cuerpo le temblaba. ¿Qué puedo hacer? La mujer permaneció varios segundos observándolo. Finalmente respondió. Hay una sola posibilidad. Pero es extremadamente peligrosa. ¿Y si fallamos? No vas a perder únicamente lo que te queda. Vas a dejar de existir por dentro para siempre. Antes de que Diego pudiera preguntar de qué estaba hablando, la mujer levantó lentamente la vista. Su expresión cambió por completo. Ya no miraba a Diego. Miraba detrás de él. Muy despacio susurró. No te des vuelta. Él ya llegó. Un frío insoportable recorrió la espalda del joven. Podía sentir una presencia inmóvil a pocos metros. Una respiración lenta. Pesada. Como si alguien estuviera sonriendo justo detrás de él. Y, sin necesidad de mirar, Diego supo exactamente quién era. Martín Ezequiel había vuelto. Diego permaneció inmóvil. Sentía la respiración detrás de él. Lenta. Profunda. Como si quien estuviera a su espalda disfrutara cada segundo de aquel momento. La curandera no apartaba la vista de aquello que observaba. Su rostro había perdido todo rastro de tranquilidad. No te muevas, susurró. Demasiado tarde. Una voz conocida rompió el silencio. Sabía que ibas a buscarla. Diego cerró lentamente los ojos. Reconocía esa voz. Martín Ezequiel. Giró muy despacio. El brujo estaba a pocos metros. Vestía la misma ropa negra. Pero ya no parecía un hombre común. Su piel era mucho más pálida. Sus ojos brillaban con un tono dorado imposible. Y sonreía con absoluta serenidad. No podías evitarlo, dijo mirando a Diego. Todos los marcados terminan buscándola. La curandera dio un paso al frente. Todavía tiene una parte de su energía. No vas a tocarlo otra vez. Martín soltó una pequeña carcajada. ¿De verdad crees que todavía podés detenerme? Durante un instante nadie habló. El viento dejó de soplar. Las aguas del dique La Viña quedaron completamente inmóviles. Ni un solo pájaro cantaba. Era como si toda la naturaleza esperara lo que estaba por suceder. Martín extendió lentamente una mano. La marca del pecho de Diego comenzó a arder. Un dolor insoportable lo hizo caer de rodillas. Sintió nuevamente aquel vacío. Aquella sensación de que algo intentaba salir de su interior. La curandera sacó de debajo de su poncho una pequeña bolsa de cuero. La abrió. En su interior había sal serrana mezclada con peperina seca y pequeñas piedras blancas recogidas del río. Comenzó a dibujar rápidamente un círculo alrededor de Diego. Mientras lo hacía repetía antiguas oraciones. No eran rezos. Eran palabras mucho más antiguas. Palabras que parecían mezclarse con el viento. Martín dio un paso. Intentó cruzar el círculo. No pudo. Algo invisible lo obligó a retroceder. Su sonrisa desapareció. Por primera vez parecía molesto. Siempre usando los mismos trucos. Porque siguen funcionando. Respondió ella. El brujo levantó ambas manos. Las sombras comenzaron a surgir entre los árboles. Decenas. Tal vez cientos. Hombres. Mujeres. Niños. Todos caminaban lentamente hacia la orilla del dique.
Diego reconoció algunos rostros. Eran las mismas figuras que había visto durante el ritual. Pero ahora comprendía la verdad. No eran espíritus. Eran personas. Personas vaciadas. Gente que seguía viviendo. Aunque ya no tuviera alma. Avanzaban lentamente. Con los ojos completamente vacíos. Todos repetían exactamente la misma frase. Volvé. Volvé con nosotros. Volvé. El sonido era hipnótico. Diego comenzó a sentir deseos de levantarse. De caminar hacia ellos. La curandera gritó. No los escuches. No son ellos. Son solamente lo que quedó. Martín volvió a sonreír. Ya es tarde. La marca está despierta. Entonces ocurrió algo inesperado. El anciano del bastón apareció entre los árboles. Nadie lo había visto llegar. Se apoyó sobre su bastón de madera. Miró primero a Diego. Después a Martín. Y finalmente habló. Terminemos con esto. Martín bajó lentamente las manos. Por primera vez parecía incómodo. Vos no deberías estar acá. El anciano respondió con calma. Fui yo quien abrió este lugar hace muchos años. Y también seré quien lo cierre. Diego no entendía nada. El viejo clavó el extremo del bastón en la tierra. El suelo comenzó a vibrar. El agua del dique La Viña empezó a agitarse. No había viento. Sin embargo, enormes olas comenzaron a golpear la costa. Las sombras gritaron al mismo tiempo. Un grito desgarrador. Profundo. Antiguo. Martín retrocedió. Su rostro dejó de parecer humano. Durante apenas un segundo Diego creyó ver algo imposible. Bajo aquella apariencia había otra cosa. Algo mucho más viejo. Mucho más oscuro. El anciano levantó el bastón. Ahora. La curandera tomó a Diego del brazo. Corre. Los dos salieron del círculo. Corrieron hacia el camino. Detrás de ellos la tierra seguía temblando. Las sombras comenzaban a desaparecer una por una. Martín gritaba. Un grito lleno de furia. Pero también de miedo. Cuando Diego volvió la vista por última vez, vio al anciano permanecer completamente inmóvil frente al brujo. Después. Una luz blanca envolvió toda la costa. El estruendo se escuchó en todo el valle. Cuando recuperó la conciencia, estaba tendido junto al camino. Era de madrugada. La curandera había desaparecido. Del anciano no quedaba ningún rastro. Y donde antes se levantaba la vieja casona. Solo había un terreno vacío cubierto por pastizales. Nadie en el pueblo recordaba que alguna vez hubiera existido una construcción allí. Los vecinos aseguraban que ese lugar llevaba abandonado desde hacía más de 100 años. Diego regresó a Córdoba pocos días después. Con el tiempo recuperó parte de su energía. Volvió a trabajar. Volvió a sonreír. Pero nunca volvió a ser exactamente el mismo. Algunas noches despierta sobresaltado. Convencido de escuchar golpes suaves en la puerta de su departamento. 3 golpes. Siempre 3. Cuando mira por la mirilla. No hay nadie. Solo un bastón de madera apoyado contra la pared del pasillo. Y un pequeño ramo de peperina fresca. Como si alguien quisiera recordarle que el peligro nunca desapareció. Solo quedó dormido. Y si alguna vez decidís visitar La Paz, en Tras la Sierra, disfrutad del paisaje, del aire serrano y de la tranquilidad del dique La Viña. Pero si un anciano con un bastón tallado se detiene frente a vos y te dice que tenés una luz especial, no esperes a comprobar si dice la verdad. Subite al auto. Y volvé a tu casa. Porque hay caminos en las sierras que, una vez que te eligen, jamás vuelven a soltarte.